Hola, soy Andrés. El día de hoy tenemos un invitado de super lujo. Nuestro productor, Pedro, nos va a hacer el favor de leer por primera vez en este canal. Pedro, ¿te acuerdas que nos vas a leer? Un decálogo de Cortázar. Así es un decálogo con consejos sobre cómo escribir un cuento. Esperamos que les guste. 10 consejos de Julio Cortázar para escribir un cuento. 1. No hay leyes para escribir un cuento, solo puntos de vista. Nadie puede pretender que los cuentos solo deban escribirse luego de conocer sus leyes. No hay tales leyes. A lo sumo cabe hablar de puntos de vista, de ciertas constantes que dan una estructura a ese género tan poco encasillable. 2. El cuento siempre tiene una unidad de impresión de una historia. El cuento es una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. Mientras en el cine, como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el clímax de la obra, en una fotografía o en un cuento de gran calidad se procede inversamente, es decir, que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sea significativo. 3. A diferencia de las novelas, el cuento debe ser contundente. Es cierto, en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. No se entienda esto demasiado literalmente, porque el buen cuentista es un boxeador muy astuto, y muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces cuando, en realidad, están minando ya las resistencias más sólidas del adversario. Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran y analicen su primera página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos, meramente decorativos. 4. En un cuento solo existen los buenos y malos tratamientos. En literatura no hay temas buenos ni temas malos, solamente hay un buen o un mal tratamiento del tema. Tampoco es malo porque los personajes carecen de interés, ya que hasta una piedra es interesante cuando de ella se ocupan un Henry James o un Franz Kafka. Un mismo tema puede ser profundamente significativo para un escritor y anodino para otro. Un mismo tema despertará enormes resonancias en un lector y dejará indiferente a otro. En suma, puede decirse que no hay temas absolutamente significativos o absolutamente insignificantes. Lo que hay es una alianza misteriosa y compleja entre cierto escritor y cierto tema en un momento dado, así como la misma alianza podrá darse luego entre ciertos cuentos y ciertos lectores. 5. En un buen cuento se deben de saber manejar 3 aspectos: significación, intensidad y tensión. El cuentista trabaja con un material que calificamos de significativo. El elemento significativo del cuento parecería residir principalmente en su tema, en el hecho de escoger un acaecimiento real o fingido que posea esa misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo, al punto que un vulgar episodio doméstico se convierta en el resumen implacable de una cierta condición humana o en el símbolo quemante de un orden social o histórico. Los cuentos de Catherine Mansfield de Chekhov son significativos. Algo estalla en ellos mientras los leemos y nos proponen una especie de ruptura de lo cotidiano que va mucho más allá de la anécdota reseñada. La idea de significación no puede tener sentido si no la relacionamos con las de intensidad y de tensión, que ya no se refieren solamente al tema, sino al tratamiento literario de ese tema, a la técnica empleada para desarrollar el tema. Y es aquí donde, bruscamente, se produce el deslinde entre el buen y el mal cuentista. 6. El cuento es un mundo propio. Señala Horacio Quiroga en su decálogo. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. 7. El cuento debe tener vida. Cuando escribo un cuento busco instintivamente que sea de alguna manera ajeno a mí en tanto demiurgo, que eche a vivir con una vida independiente y que el lector tenga o pueda tener la sensación de que en cierto modo está leyendo algo que ha nacido por sí mismo, en sí mismo y hasta de sí mismo, en todo caso con la mediación, pero jamás la presencia manifiesta del demiurgo. 8. El narrador no debe dejar a los personajes al margen de la narración. Siempre me han irritado los relatos donde los personajes tienen que quedarse como al margen mientras el narrador explica por su cuenta, aunque esa cuenta sea la mera explicación y no suponga interferencia demiúrgica, detalles o pasos de una situación a otra. La narración en primera persona constituye la más fácil y quizá mejor solución del problema, porque narración y acción son ahí una y la misma cosa. En mis relatos, en tercera persona, he procurado casi siempre no salirme de una narración stricto sensu, sin esas tomas de distancia que equivalen a un juicio sobre lo que está pasando.
Me parece una vanidad querer intervenir en un cuento con algo más que con el cuento en sí. 9. Lo fantástico de un cuento solo se logra con la alteración de lo normal. El génesis del cuento y del poema es sin embargo el mismo. Nace de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen normal de la conciencia. Solo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico, pero es necesario que lo excepcional pase a ser también la regla sin desplazar las estructuras ordinarias entre las cuales se ha insertado. La peor literatura de este género es, sin embargo, la que opta por el procedimiento inverso, es decir, el desplazamiento de lo temporal ordinario por una especie de full time de lo fantástico, invadiendo la casi totalidad del escenario con gran despliegue de cotillón sobrenatural. 10. El oficio del escritor es imprescindible para escribir buenos cuentos. Para volver a crear en el lector esa conmoción que lo llevó a él a escribir el cuento, es necesario un oficio de escritor, y que ese oficio consiste, entre muchas otras cosas, en lograr ese clima propio de todo gran cuento, que obliga a seguir leyendo, que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que lo rodea para después, terminado el cuento, volver a conectarlo con sus circunstancias de una manera nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. Y la única forma en que puede conseguirse este secuestro momentáneo del lector es mediante un estilo basado en la intensidad y en la tensión, un estilo en el que los elementos formales y expresivos se ajusten sin la menor concesión. Tanto la intensidad de la acción como la tensión interna del relato son el producto de lo que antes llamé el oficio de escritor. Pues, ¿qué les pareció este escrito de Julio Cortázar de 10 consejos para escribir un cuento? ¿A ti te gustó, Pedro? ¿Te pareció interesante? Sí, como todo lo que hace Cortázar, siempre muy interesante, muy atractivo y muy divertido, digamos. Gran autor, lo recomendamos muchísimo aquí en el canal. Y bueno, Pedro, pues gracias por habernos acompañado, gracias por haber leído. Si les gustó, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.